Hola, hola queridos seguidores de Electrónica Digital y Ciencia Fácil. Bienvenidos a otro episodio donde aprendemos sin complicarnos la vida, porque la ciencia no tiene por qué ser difícil, solo divertida. Hoy vamos a hablar de algo que muchos ven todos los días, pero pocos se detienen a observar. Las diferencias entre la electrónica tradicional y la microelectrónica. Ahora, ¿por qué existen estas versiones diminutas? Porque la microelectrónica permite crear circuitos más pequeños, más eficientes, más ligeros y más rápidos. En un espacio donde antes cabía un componente, ahora pueden caber 10. Por eso los celulares, los drones y hasta los audífonos modernos son tan compactos. Cada uno de estos componentes funciona igual que sus hermanos grandes, pero en tamaño microscópico. Las resistencias SMD regulan corriente, igual que las grandes. Los diodos SMD dejan pasar corriente en un solo sentido. Los transistores SMD actúan como interruptores o amplificadores. Las microbaterías alimentan pequeños módulos, y los micromotores dan movimiento en espacios donde un motor convencional jamás cabría. Con todos ellos podemos hacer los mismos circuitos que con componentes tradicionales: fuentes, osciladores, sensores, amplificadores, alarmas, controladores, solo que adaptados al tamaño del proyecto. Y justamente eso nos viene como anillo al dedo para lo que vamos a construir hoy: un detector de cables rotos. Este instrumento sirve para localizar puntos de ruptura en cables sin necesidad de retirar el aislamiento a lo largo de toda su longitud. Ideal para cables eléctricos, de altavoces, cables telefónicos e incluso cables de automóviles. Hoy vamos a hablar de un equipo muy útil en reparación y mantenimiento: el detector de rotura de cables. Un instrumento sencillo pero poderoso que funciona con dos módulos electrónicos complementarios: el inyector de señal y la sonda detectora. Ambos están construidos con transistores y se alimentan con baterías, de modo que podemos llevarlos a cualquier parte sin depender de la red eléctrica. Este sistema trabaja con una señal de alrededor de 1500 Hz, una frecuencia ideal porque viaja bien incluso en cables largos, pares telefónicos o instalaciones eléctricas donde un multímetro simplemente no puede ayudarnos. El primer módulo es el inyector. Su misión es generar una señal continua de baja potencia, pero perfectamente reconocible. Por dentro, suele tener un oscilador transistorizado, normalmente un oscilador multivibrador estable o un pequeño oscilador con un transistor NPN y algunos componentes pasivos. Esa oscilación en kilohertz se inyecta sobre el cable que queremos verificar. No estamos midiendo voltaje ni resistencia. Estamos enviando un tono que viajará a lo largo del conductor hasta donde pueda avanzar sin interrupciones. El segundo módulo es la sonda detectora. Esta parte es como el oído electrónico del sistema. Utiliza un pequeño preamplificador con transistores que se ajusta para ser muy sensible a la frecuencia en la que trabaja el inyector. Cuando acercamos la sonda a un cable con la señal presente, el circuito amplifica ese tono y normalmente lo convierte en un sonido audible mediante un pequeño parlante o buzzer. Mientras el cable esté sano, la señal se escuchará limpia. A medida que avanzamos y nos acercamos al punto donde el cable está cortado, la señal se vuelve débil, irregular, hasta desaparecer completamente justo en la zona de la rotura. Esto es algo que no se puede hacer con un multímetro común. ¿Por qué? Porque un multímetro mide continuidad a través del conductor usando una corriente muy baja y solo funciona si el cable está totalmente accesible por ambos extremos. En cables largos o tendidos telefónicos enterrados o metidos en tuberías, la resistencia del cable, la belleza de este método está en su simplicidad. Un pequeño oscilador transistorizado como inyector, una sonda con preamplificador, 2 baterías, y tenemos una herramienta que incluso los técnicos profesionales usan en campo. No necesitamos microcontroladores, no necesitamos instrumentos costosos,
y no dependemos de la red eléctrica. Basta encender el inyector, conectar sus dos terminales al cable sospechoso y caminar con la sonda siguiendo el trayecto. El sonido te guía como si fuera un detector de metales, pero para cables. En resumen, el detector de rotura de cables es un ejemplo perfecto de cómo la electrónica básica, bien aplicada, puede resolver problemas reales que un multímetro jamás podría. Es práctico, portátil, económico y muy confiable. Un proyecto perfecto para entender osciladores, amplificadores y técnicas de diagnóstico en el mundo real.